ahí. Vamos a darle un aplauso a nosotros. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Vamos. Ah, ya. ¿Quién falta? Falta. Ah, no. Falta Danielita. Uy, Danielita es la más equipada de todas, mira. Hasta lleva un chancho. Es un chancho, ¿no? Se lleva un chancho casi de tamaño natural. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. A ver nuestras Biblias en Mateo 5. Seguimos en la serie, que ven ustedes aquí el nombre, El Rey morando entre los hombres. En esta serie estamos exponiendo semana a semana cómo el Evangelio según Mateo nos ha permitido sorprendernos, ¿no? De cómo el Señor Jesús demostró que era el Mesías, el Rey esperado por Israel, y que Él no solo era verdaderamente hombre, sino era verdaderamente Dios. Y no lo dijo solo con palabras, sino algo que es muy importante y trascendente, es que Él lo reveló con portentos, con milagros, de tal manera que todo el pueblo estaba impactado. Y el día de hoy, aquí en Mateo 5, del 3 al 6, vamos a reflexionar bajo el título Rey, bendíceme. Es una exclamación, que realmente hoy día nosotros podamos al finalizar esta reflexión concluir en que queremos pedirle al Señor su bendición. Y vamos a entender en el contexto del Sermón del Monte lo que significa esta bendición que vamos a pedirle al Señor. Y Dios quiera que eso salga de tu corazón. Bueno, entonces el rey vino a instaurar su reino como estamos hablando. Y así llegamos al capítulo 5, donde la semana pasada reflexionamos de que era llamado el sermón, el mensaje, la exposición de la palabra más trascendente de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y por ende, el mensaje más impresionante que se ha dado en la historia de la humanidad. Y el predicador, no podía haber mejor predicador que el mismo Señor Jesucristo, el más grande predicador de todos los tiempos. Nos referimos al Sermón del Monte, que es del capítulo 5 al capítulo 7. No quiere decir que todas las demás expresiones del Señor no eran relevantes de igual manera, pero lo que sí a lo largo de la historia se ha podido concluir es que en estos 3 capítulos se condensa gran parte de lo que significa realmente el reino del Señor instaurado en la vida de hombres como nosotros, de mujeres como ustedes, hermanas, y que Dios nos permita realmente en su misericordia entender el significado del texto del día de hoy. Pero yo le voy a leer algo que tengo acá. Y Dios realmente nos permite entender. Si un rey tiene un reino, entonces tiene sus súbditos, sus ciudadanos. ¿Ok? Yo tengo aquí un pasaporte. No es del reino del Perú, porque no es un reino, pero es una república, ¿no? Le voy a leer mi pasaporte. Dice, ¿no? República del Perú. Apellidos y nombre: Alvite Diestra, Darío Magno. Nacionalidad peruana. Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1971. Fecha de emisión de este documento en particular: el 27 de febrero del 2024 y vence el 27 de febrero de 2029. Y tiene sus sellos, ahí está mi carita, todo. Sus sellos del Estado peruano. Entonces quiere decir que cuando yo viajo a algún lugar o ustedes viajen, la manera de acreditar que soy un ciudadano del Perú es que lleven mi pasaporte. Y quiere decir que también ustedes, si viajan o cuando han viajado, también han tenido que llevar su pasaporte. Si no, no se han podido identificar. Pero no seré ni el primero ni el último que tiene doble nacionalidad. Hay mucha gente que tiene nacionalidades por el origen de sus padres o se han nacionalizado peruanos o qué sé yo. Entonces yo también tengo otra nacionalidad, porque también soy ciudadano de la República Celestial. Acá está mi pasaporte.
Y se lo voy a leer. Este pasaporte es del reino celestial. Nombre, Albite Diestra Darío Mar. Nacionalidad, celestial. Fecha de nacimiento, el 11 de agosto de 1987. Lugar de nacimiento, Lima, Perú. Fecha de emisión de este documento, el 11 de agosto de 1987. Fecha de vencimiento, la eternidad. Emitido por el Rey Jesucristo. Costo de este pasaporte, su sangre en la cruz. Sellado por el Espíritu Santo. Este pasaporte, que es una representación del día en que el Señor me trajo a salvación, yo creo que tiene mucha más validez que este otro pasaporte que tengo acá. Y al final le vamos a dar a cada uno para que escriban también su pasaporte. ¿Ok? Muy bien. Para que tengan cada uno su pasaporte. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque si el rey vino a instaurar un reino, sin duda alguna tiene que tener súbditos a quienes les iba a dar instrucciones claras de lo que significaba estar en su reino y cómo nosotros obtenemos este pasaporte celestial. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan 3 del 1 al 5, que lo vimos la semana pasada, pero no hay que dejar de mencionar lo que es el encuentro entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Y dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, vino a escondidas, no era cualquiera, era un maestro de la ley. Aunque él dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Como hemos dicho y hemos aprendido estas últimas semanas, el Señor Jesucristo no vino solamente a expresar palabras, que si bien es cierto eran trascendentes porque era el cumplimiento de las profecías cuando Él daba sus sermones, su mensaje, sino Él hizo portentos, milagros que garantizaron, que acreditaron, como por ejemplo lo que vimos ya las 2 semanas anteriores, donde sanó absolutamente a todos los que estaban en Galilea, en todo lo que al final era, para hacer en una corta expresión, toda la provincia que significaba esa zona de Siria, donde absolutamente todos, no solamente la parte de los judíos, sino también de las ciudades vecinas, fueron sanados. Entonces había muchos portentos, muchos milagros. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, ¿no? Jesús en verdad, y le dice, nadie puede hacer señales como esta, porque si Dios no está con él, él estaba reconociendo de lo que él hacía, Señor Jesús, en esos milagros, sin duda alguna venían de Dios. Y Jesús en el verso 3 del capítulo 3 de Juan le dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no hay manera de ser ciudadano, no hay manera de tener tu pasaporte del cielo si es que no eres un ciudadano del cielo, si no eres un súbdito del cielo. Y cuando le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús respondió, en verdad os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que todos aquellos a los cuales el Señor Jesús les iba a dar sus instrucciones, sus decretos, que es todo el Sermón del Monte y otros mandatos más, está dirigido a sus súbditos. Y lamentablemente cuando esos mismos mandatos, esas mismas exigencias llegan a las personas que no conocen a Cristo, pues se les hace una valla tan alta, imposible de cumplir, y surge un montón de excusas, como seguro fue un buen discurso, realmente no quería decir lo que dijo, tal vez era un tema de su época, pero ya no se puede aplicar ahora, tal vez eran buenas intenciones, todo tipo de excusas ante tamaño reto. Pero nosotros los cristianos creemos que es a veces fácil cumplir, o también no terminamos de entender lo que significa las exigencias del reino al que pertenecemos. Y vamos a ver qué significa realmente. Vamos a ir a Juan 1 del 1 al 13 para entender lo que significa el nuevo nacimiento.
Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha existido, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Está hablando del Señor Jesucristo, dice. En él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, o sea, no la atraparon, no pudieron con la luz del Señor Jesús. 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 9. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, dando a entender que era el dador de vida. El Dios mismo se estaba haciendo hombre. Dice el verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, el creador. La segunda persona de la Trinidad vino a la tierra a morar entre nosotros, y también nosotros los cristianos, como hemos escuchado estos versículos antes, no le damos la importancia, la trascendencia que significa la posición que tenemos. Pero mira, dice, el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando en este pasaporte peruano se llenan mis datos, narran cómo nací físicamente, digamos, hasta cierto punto voluntad de hombre, ¿no? Pero la vida sabemos que viene del Señor. Pero tuvo que participar mi papá y mi mamá. En este pasaporte, este documento que representa el nuevo nacimiento, fue voluntad de Dios mismo de traerme a vida espiritual. Y es voluntad de Él, dice, y esto me hace a mí y a cada uno de ustedes pertenecientes al reino del Señor. Entonces, entendiendo en nuestra mente que somos ciudadanos del cielo, del reino celestial, que el Rey Jesús vino a instaurar, Él vino a instaurar su reino, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Él muchas veces. Entonces podemos entender lo que hasta ahora venimos llamando los decretos del Rey, que en un buen aspecto están centrados en el Sermón del Monte de manera especial y en muchos pasajes más, como siempre quiero resaltar. Nuestro Rey había venido a instaurar su reino. Un día ese reino será total y pleno. Y ustedes pueden decir, ¿qué va a pasar ahí? Permítame ir a Apocalipsis y leer el capítulo 5, verso del 11 al 14. Y miren lo que va a pasar un día cuando el reino esté plenamente instalado, más allá de nuestras vidas personales de los cristianos. Dice, y miré, 5:11 de Apocalipsis dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ahí vamos a ver cómo es la alabanza plena al Rey del universo. Y habla que es el Cordero. Nuestro Señor Jesucristo fue dado toda autoridad, todo poder, por lo que Él venció en la cruz. Él tenía derecho como Dios mismo. Pero en el misterio de la salvación, que Él viene, muere en nuestro lugar, nos reemplaza y nos ofrece ese intercambio, como bien sabemos, Él nos da su justicia y nosotros le damos nuestro pecado, en arrepentimiento y fe por su obra. Ello que ha pasado en nosotros, vuelvo a repetir, nos hace ciudadanos del cielo, y eso quiero que lo tengamos bien en claro, porque nos va a poder entender en qué consisten los decretos de nuestro Rey y qué necesitamos nosotros para entender no solamente todo el Sermón del Monte, sino en particular ahora acerca de las bienaventuranzas y de su naturaleza como tal. Vamos a ir al primer punto,
Son dos nomás el día de hoy, ya que es un tema que quiero en mi corazón el Señor ha puesto cuando estuve estudiándolo, pensando que realmente es muy importante que entendamos de qué se tratan, en este caso, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, y vamos a poder leer, vamos a leerlo, vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo 5, verso del 3 al 6, y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos la semana que viene a desarrollar específicamente lo que significa cada uno de estos 4 bienaventuranzas. Pero hoy día vamos a entender realmente qué significa las bienaventuranzas, qué son las bienaventuranzas y cuál es la naturaleza que tienen. Porque es importantísimo, porque muchas veces pasamos muy rápido a la aplicación en el sentido de la afirmación de cada una de las bienaventuranzas y no entendemos su significado más profundo, que es el que estamos llamados hoy día a ver. Sin necesidad de ir a los originales, pero sí entendiendo lo que significa, la palabra bienaventurado, Macarios, significa bendito. Muchas veces cuando nosotros hemos escuchado y he podido leer bastante información acerca de las bienaventuranzas, hasta que llegue a esta frase bendito, muchas veces le decimos que son felices, sí, dichosos, gozosos, ha sido traducido así muchas veces. Felices en la mayor cantidad de veces. Pero nosotros muchas veces confundimos nuestra alegría, nuestra felicidad momentánea, con lo que tal vez está hablando el Señor aquí en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo. Por eso me he querido ir a la traducción que tiene un significado más cercano a los originales y el significado que tiene que nos va a sorprender. Bendito, que como digo, es también traducido felices, afortunado, gozoso. Es todo esto, pero es más. Porque bendito es una afirmación que da Dios. No es un sentimiento. No es una alegría resultado de algo. Por ejemplo, hoy día es el Día de las Madres. Todas las madres están contentas cuando el esposo, los hijos les saludan. Entonces podríamos decir, ¿cómo estás pasando tu día? Feliz, ¿no? Pero eso, ¿cómo podríamos medirlo con que Dios mismo te diga que eres, por ejemplo, tú que eres mamá, te diga que eres bendita? Creo que estamos hablando de otro estándar. 1, por el que lo afirma. Y 2, por lo que el significado que tiene. Así que es bien importante. Podríamos decir nosotros cuál es nuestro mayor anhelo. Tal vez que Dios nos diga bienaventurado, que significa eres bendito. Declaro yo que eres bendito por mí. Yo quiero eso. Sabemos que para poder estar en el reino y poder recibir esto tenemos que ser ciudadanos del cielo. Ahora, bienaventurado, bendito es aquel que es declarado por Dios Hijo, afortunado y más, feliz y más todavía, dichoso y más, porque esa palabra no pueden contener esta gran felicidad. Sí, tiene felicidad, deleite, bienestar, pero hay algo bien importante, no depende de las circunstancias. Hoy día podemos estar comenzando un día bonito, tal vez alguna de las mamás correteó temprano y tuvo que renegar algo, ya como que una hoja en blanco, ya tuvo un rayoncito, me dice, ojalá el resto del día siga lindo. De repente más tarde quiere almorzar y hay un colón, donde vas ahí y ya empieza, bueno, y los chicos no se portan tan bien, etcétera, etcétera. Es muy frágil nuestra alegría, es muy frágil, y nosotros los varones también. A veces comenzamos este día, no sé, en el trabajo, en la casa, todo bien, pero siempre hay algo como una arruga, algo, ¿no? Y él me contaba que estaba terminando su trabajo y ¡pah! Hubo un accidente y un problema ahí, ayer. Y se le complicó. Así pasan esas cosas. Hablaba con Cristi estos días y decía, wow, no sabes lo que ha sido el mes pasado. Tremendo, me dice. Lo hemos logrado, pero estoy cansado.
Siempre, porque es así la realidad de la naturaleza humana. Pero de ser declarado bendito por Dios y sostenido por Él, tiene otro estándar. Por eso hablo que eso tiene que ver no con nuestra ciudadanía terrenal, sino con nuestra ciudadanía celestial. Y de eso estamos hablando hoy día. Y esto es tremendo, porque como digo, va más allá de las circunstancias físicas temporales, pero todavía ahí está centrado en nosotros. Pero este bienaventurado tiene más, que felizmente lo estamos grabando para que lo puedan escuchar nuestros hermanos y puedan entender. Cuando estudiemos cada una de las bienaventuradas y las apliquemos en nuestras vidas, nos demos cuenta de lo que significa. Pues no quisiera que nadie se lo pierda, yo estaba pero tan feliz. Y miren lo que dice, ¿saben quién fue declarado bendito? Dios mismo. Ustedes dicen, ¿qué? Me declara a mí el bendito. Y Él también es bendito. Estamos hablando de algo especial. Miren, dice el Salmo 68, 35. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. La exclamación del salmista. Dice el Salmo también 72, 18. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En 1 Timoteo 1, 11, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo acerca de cosas profundas, le dice, según el glorioso evangelio de Dios, bendito y que me ha sido encomendado. El evangelio del Dios bendito. Quiere decir que ser bendito es una característica de Dios. Entonces mirá, pero Darío tal vez, bienaventurado y bendito están cerca, pero no es. Que dice 1 Timoteo 6, 15b, hablando del Señor Jesucristo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando para comenzar de que del ser bendito es una característica de Dios mismo. Entonces estamos entrando a terrenos plenos de nuestra ciudadanía celestial. Por eso no he querido pasar así como una paloma sobre un valle así rapidísimo, porque vale la pena, vale el tiempo y que Dios trate con nosotros realmente hoy día y entendamos lo que el Señor nos demanda como iglesia. Entonces la bienaventuranza es una característica de Dios y puede ser característica de los hombres cuando participa de la naturaleza de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y al final de esta reflexión es como que ustedes pongan un clic ahí. A ver, ojo, aquí esta expresión la quiero repasar. Pues está hablando de que nosotros podamos participar de la naturaleza de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y eso hay que afirmarlo con un texto. No es tan alegre que se pueda decir. Y lo vamos a ver al final. Porque tiene sentido que eso sea la conclusión de este mensaje. Y lo van a ver. Esta realidad es solo para el creyente verdadero que tiene su pasaporte celestial. Esto lamentablemente no es para todo hombre nacido de mujer. Es el fruto de una relación viva con Dios y que estamos en paz con Dios, que ya no nos separa el pecado, pero todavía hay más, porque Él quiere que nos mantengamos así. Porque esto fue dirigido para aquellos que eran sus seguidores, sus discípulos. Cuando Dios Jesús se sienta, se dirige a ellos. Sí es cierto que siguieron presentes la multitud, como se ve al final del Sermón del Monte, que quedaban admirados por su autoridad. Pero Él está hablando, porque el Señor no le va a pedir, como dice, peras, no le va a pedir a un árbol que no tiene esa naturaleza, ¿no? Entonces nos dice a nosotros que sí podemos, por la naturaleza nueva que tenemos también, de ser redimidos. Así que vamos a ver ahora casualmente la naturaleza de las bienaventuranzas como segundo punto, la naturaleza de las bienaventuranzas. Entonces entendemos que bienaventuranza o que no digan bienaventurado es que te digan bendito. Y nosotros podríamos decir, ¿y al nivel de qué? Al nivel de cómo se afirma a Dios, al Señor, que también es bendito. Entonces estamos hablando de que tenemos que estar en un estándar muy superior. Estamos hablando de una demanda, un decreto de nuestro Rey que tiene gran profundidad para nuestra vida. Miren, hemos leído Mateo
5 al 3 al 6, y cuando hemos pasado por ahí, vamos a poner la mirada al inicio nomás de cada uno de los versículos, si tienen ahí el texto. Y dice 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. 4, bienaventurados los que lloran. 5, bienaventurados los humildes. 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo? Todos estos van a ser bienaventurados. Acá el Rey Jesús nos indica que el sufrimiento, ya explicaré, como digo, qué significa cada uno, es más allá y más profundo de las palabras así vistas, pero el sufrimiento soportado con el propósito correcto, de la manera correcta, es la clave de la felicidad. No somos masoquistas, no buscamos que la pasemos mal, sino estamos hablando de realmente entender qué es lo que el Señor demanda de nosotros y por qué. Pero está hablando que por ahí pasa la felicidad. Tanto así que acuérdense que si el Señor Jesucristo y Dios mismo es bendito, quiere decir que es feliz y más gozoso y más, o sea, desbordante en su perfección. Y Él vino a esta tierra, ¿a qué vino? ¿A pasarla bien? No, vino a sufrir. Injustamente, pero vino a sufrir. Fue a una cruz y murió y resucitó. Y toda su vida en la tierra fue un tiempo en el cual el solo hecho de estar siendo Dios en la naturaleza humana, en un cuerpo humano, era algo que desde ya era denigrante para él. Era humillante. Y encima ser maltratado, como lo fue, y morir en una cruz, que era la peor forma de morir. Pero imagínense el gozo profundo de saber cuando el Señor empieza a llamar a los suyos y empieza a hacerse de ese pueblo que Él decidió. Por eso podemos decir, Señor, tú eres bendito, porque por todo lo que sufriste, pagaste mi pecado, me has reconciliado contigo, me ha dado una nueva naturaleza, soy ciudadano del reino de los cielos y ahora soy tu pueblo, porque Él decidió hacer un pueblo para sí. Y por eso le decimos bendito. Y el sufrimiento no estuvo lejos, sino era inherente a la obra de salvación. Así que hay profundidades de la voluntad de Dios que nos pueden sorprender y nos van a seguir sorprendiendo cada vez más conforme las entendamos. Estamos, hermanos, hablando de esas necesidades que para ser bendito, para ese gozo que está por encima de las necesidades externas, son esas necesidades profundas de nuestro ser. ¿Sí? Tenemos una serie de necesidades y ahora vamos a hablar de eso. El rey Salomón, por ejemplo. El rey Salomón fue el hombre más sabio. Hablamos mucho de su sabiduría, pero él fue inmensamente rico, fue inmensamente culto, conoció todo lo que era, no había cosa deseable en la tierra que él no la tuviese. Y cuando empezó a desviarse también tuvo 700 esposas, 300 concubinas, todo el ejército. Su sabiduría era tal, la calidad de sus vestidos, la abundancia. Dice que la plata no valía nada en Israel, eran como piedras, todo podía ser oro, porque ya lo demás no tenía valor. Y el rey Salomón, cuando llega un momento en que él decide expresar la realidad de esa vida que él investigó, analizó y trató de llevarlo a su máxima expresión, lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 1, verso 1 y 2, dice lo siguiente: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, Salomón. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vano, algo sin peso, sin la naturaleza de darle sentido a una vida. Hay personas a las cuales tal vez tienen lo que en el conocimiento humano se le llama, no solamente es un máster en su carrera, es un doctor, es un postdoctor, es un publicador de libros. Pero a la hora que ves su peso humano, te sorprendes. Son muy livianitos.
De repente también te sorprende de alguien que tenga mucho dinero. Porque cuando ves a alguien que tiene sus necesidades cubiertas, dice, pero tal vez si alguien fuese millonario. Pero si alguien no es millonario, si no es multimillonario, y cuando se comunica con otro se expresa y dice, tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Mi hijo no quiere andar conmigo. ¿De qué vale? Hace poco tuve una reunión y esta semana compartiendo cada oportunidad que el Señor da. Pero no en sentido negativo, sino yo he querido adrede que mis hijos sigan su vida. Pero ahora tengo un problema, que cuando yo no esté, quiero que todo esto funcione. O sea, hasta el tener, no lo veo en sentido negativo porque él lo está tomando bien. Es más, en medio que lo está tomando bien y está contento, yo he visto una puerta para poder compartirle el Evangelio y ya hemos tenido una reunión. Hemos hablado, digamos, de los asuntos que él tenía. Ahora falta que hagamos algo más. ¿Cuál? De algo que dijiste cuando nos conocimos. Tus hijos eran cristianos, como yo también me presenté a ti. Entonces yo creo que las oraciones de tu hijo tal vez han llegado al Señor y han permitido que podamos conocernos y yo te cuente también lo que significa ser cristiano. Te voy a ir con mi pasaporte en la cabeza, no en la mano porque no la voy a entender, para mostrarle lo que significa realmente lo que es estar más allá de preocupado de todo lo que le voy a dejar a mis hijos, que son buenos hijos, pero tengo un problema. ¿Cómo le dejo todo esto? Podríamos decir, oye, yo quisiera tener ese problema. Pero ¿saben qué? Salomón tuvo mucho más. Y como fue más sabio que este amigo y que yo y que todos nosotros juntos probablemente, y termina diciendo que no hay, en todo lo que podamos ver, no hay el peso para que realice al ser humano, para que él se realice. Es vanidad. Ahora, hay que hacer también una aclaración importante. A veces no sabemos cómo distinguir, cómo abordar algunos puntos que son claves acá. Espero que esté claro a esta altura que las cosas materiales no satisfacen las profundas necesidades espirituales. Correcto. Pero ojo, y esto es algo que a veces nosotros los cristianos nos confundimos a abordar. Las cosas espirituales no satisfacen las necesidades materiales. ¿Cómo es eso? Es un trabalengua. Vuelvo a decir. Yo no puedo querer tener con las riquezas, tener paz en mi corazón. Porque tal vez las riquezas me dan angustia. Porque, ¿qué pasa si me roban mañana? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Qué pasa si invierto en las piernas? Pero ¿saben qué? A veces nosotros los cristianos tenemos una mala perspectiva. Creemos que tengo hambre, oraré. Sí, oraré pidiendo a Dios que me provea, pero necesito llevar algo a mi estómago. De eso habla. Y miren lo que dice 1 Juan 3, 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se dan cuenta? Cada cosa tiene su naturaleza y si bien es cierto que nosotros los cristianos afirmamos que las cosas materiales, como bíblicamente se demuestra, no satisfacen las profundas necesidades eternas espirituales, pero aquí sobre la tierra también tenemos necesidades que cubrir. Mira lo que dice Santiago 2, 16 y 17. Dice, 16, y uno de ustedes le dice a su hermano, ¿no? Mire, voy a más. Dice, ¿de qué sirve, hermano, del 14, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, no tiene ropa y no tiene sustento diario, estamos hablando de alguien que esté en tal necesidad que no puede cubrir ese día su necesidad. De eso estamos hablando. Dice, 16, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma no tiene obras, si no tiene obras no es muerte. En otras palabras le está diciendo, si tú ves a tu hermano en necesidad y tú tienes algo, dale.
Y cuando habla de necesidad, está hablando de esa necesidad profunda. No está hablando de honrar la vagancia, nada por el estilo, porque el Señor dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Está hablando de alguien que por alguna necesidad lo rebasa. Está hablando de alguien que tiene, por ejemplo, hoy día no tiene que almorzar. Y llega a conocimiento tuyo y tú le dices, uy, qué pena, voy a estar orando por ti. No, si tienes un plato de comida te puedes sentar con él y comparten y resuelto el problema del cuerpo y puedes hablar de los asuntos del cielo que son más trascendentes. De eso está hablando el Señor, de una realidad concreta. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, le dijo a los hermanos de Filipo, a los filipenses en 4 del 12 al 14, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Tener poco o tener mucho. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces ese versículo se ha usado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para decir, yo voy y lucho contra todos, yo lo logro, no hay problema, vamos, como si fuese una batalla. Acá está hablando, todo lo soporto. Hermanos, algunos tendrán ese problema, ¿no? Que como hoy, y otros tendrán el problema, ¿qué hago con lo que tengo? Porque tal vez lo pierdo. O sea, son problemas de esta tierra. Y el apóstol Pablo, que sin duda alguna fue uno de los cristianos más maduros registrados en la palabra, le dice, yo ya me acostumbré a estar saciado. Cuando tengo poco o tengo mucho. He pasado hambre, pero no ha renegado de Dios. Él está hablando de que entiende y que sabe sufrir necesidad. Pero dice más abajo, sin embargo, le dice a los hermanos de Filipo, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Quiere decir que tenía necesidad. Los hermanos de Filipo le mandaron una ofrenda. Si usted lee todo el texto y lo estudian, eso es lo que ocurrió. Y el evangelio podía seguir extendido y parte de la necesidad ese era el apóstol Pablo. Probablemente siempre andaba con otros hermanos, tengan que comer y dónde dormir esa noche. Estamos hablando de ello también. Entonces, el peligro es querer cubrir todas las necesidades, tanto las espirituales como las materiales, con cosas materiales. No se puede. No tiene sentido ni lógica. Pero también puede ser al revés, ¿no? Que nos equivocamos en la naturaleza de las cosas. El Señor no, porque el Señor fue claro. ¿Cómo haces si tienes hambre? Comparte. Dale a tu hermano. Si alguien tiene frío, comparte también. Y aquel que esté en necesidad, que se esfuerce también como el Señor, que tiene Padre en los cielos para abrirle puertas para trabajar. Y hay muchos, lamentablemente, por eso le he puesto ojo, peligro. Acá hay una alerta, porque muchos se pierden cuando no entienden esto. Dice Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, dice, de cuando cae en algún tipo de... Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, cae la semilla, el evangelio entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Está hablando sin duda alguna de que aquel que viene está animoso, escucha la palabra, tal vez escucha este mensaje, un audio, está presente. Y de repente dice, sí, yo quiero seguir al Señor. Pero dice, las preocupaciones de este mundo. No está diciendo que no va a haber problemas, dice que lo agobia. El engaño de las riquezas, me falta más, tengo que lograr mi meta, no me puedo distraer. Cuando tenga esto, seguro voy a ser feliz. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. No pone raíz, no nace de nuevo, escuchó nomás. También en Colosenses 3:1 dice que busquemos las cosas de arriba, primero. En 1 Juan 2:15 al 17, que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. O sea, está hablando de ese amor que pone delante de nuestra relación con el Señor o en medio o de estorbo las cosas materiales. Las cosas materiales tenemos que cubrirlas con el fruto de nuestro trabajo o con el apoyo de la familia de Dios. Por lo tanto, el ser bendito, felicidad, gozo profundo, gozo real y vital, está en la cúspide de la realización del ser humano. Y ese es el nivel de las bienaventuranzas. Se ha declarado bendito de Dios. Es una nueva manera de vivir,
una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser. A eso nos está llamando el Señor como iglesia ahora. Podría haber sido muy sencillo pasar a las bienaventuranzas, como era mi intención, les soy sincero. Pero cuando empecé a reflexionar, digo un momentito, como dice, alto, acá hay bendición profunda, acá hay cosas como cuando encuentras un tesoro y hay que ver, hay que escarbar. Ojo, entonces alguien puede decir, pero ¿cómo logro yo? ¿Cómo logro realmente tener esa nueva manera de vivir, de pensar? Permítame decirle que hay que orar, pidiendo dirección del Señor, leer y estudiar la palabra de Dios, buscar consejo cuando lo necesitamos, vivir en comunión entre los hermanos, algo que nos parece tal vez muy fácil, muy sencillo de hacer. Mi pregunta es, ¿lo hacemos todos los días? Es como que estires ahí fuera de tu jardín. Te han dicho que hay un tesoro ahí escondido, tienes pico y pala, y de vez en cuando vas y sacas un poquito de tierra. O ni siquiera usas las herramientas que el Señor te ha dado, que son la disciplina espiritual, sino vas con tu mano y escarbas algo. No hay coherencia. Acuérdense, si algunos perdieron la salvación por los engaños de este mundo y el afán de las riquezas, no crean que el enemigo de nuestras almas nos sigue usando sus mejores armas para que tengamos una vida raquítica espiritualmente. Nosotros tenemos que estar al nivel que el Señor cuando nos vea nos diga, bendito. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y vamos a leer un salmo, el Salmo 42, para que entendamos cuál es nuestra posición. Solo los primeros 2 versículos, los salmos que tanto queremos y que siempre lo mencionamos, como el Señor nos animó cada vez que se reúna a su pueblo, que dice que lean salmos, que los canten. Dice el Salmo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo te presentas delante de Dios? En oración. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Pensando y reflexionando en su palabra, estudiando su palabra, tratando su palabra entre los hermanos, asistiendo a la iglesia a adorar al Señor, llevando su palabra a los perdidos. Vamos a ver un video para que entendamos, porque acá yo no he visto un ciervo por mi barrio. Y vamos a ver cómo brama un ciervo cuando está en el desierto y va a llegar y le falta agua. Ponlo, por favor. Si no bebo, me muero, dice ese grito. Si hoy no bebo, me muero. Así somos nosotros delante del Señor. ¿Quiere ser llamado bendito, bendita de Dios? Si hoy no me alimento del Señor, me muero. Así es como en Israel los siervos se acercaban y de repente cruzaban el desierto buscando agua y no la encontraban y empezaban a gritar por agua. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es cuando David rompe su comunión. Mira lo que dice acá. Ahora, a manera de conclusión. Si nosotros realmente no hemos tenido un encuentro personal con Dios, no hay manera de que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Y el propósito del Señor es que todo hombre, toda mujer, sea confrontado, sea animado, escuche las buenas nuevas y pueda tener esa oportunidad de que sea llevado el Evangelio a él, para que lo entienda. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Y si Dios en su amor lo llama a salvación, Él seguirá levantando ese pueblo que ha decidido para que un día lo adoremos, como hemos leído en Apocalipsis. Tenemos, hermanos, la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura. Y eso debe ser algo, así es como debemos nosotros
bramar por hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir como ciudadanos del cielo, mostrando que vivimos delante de Dios y mostrando cómo es Dios, porque nosotros estamos llamados a ser partícipes de su naturaleza. Y le dije que al final de la reflexión tenía que aclararles esa expresión. Y no se la voy a aclarar yo, se lo voy a aclarar en la Biblia. 1 Pedro 1, capítulo 1, versos del 1 al 11, dice lo siguiente. El apóstol Pedro dirigiendo, este es como las cartas universales, la primera carta del apóstol Pablo, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y le sigue diciendo, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificada del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque por ahora por un poco de tiempo, y si es necesario serán afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto ustedes lo aman, y ahora, y mira lo que dice, ¿dónde me quedé? En el 8, vuelvo al 8. A quien sin haberlo visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de la salvación, los profetas que profetizaron, creo que es Juan, me estoy equivocando. Permítame un ratito ir a Juan. Permítame un segundo. Es segunda de Pedro. Ajá, con razón me estaba. Primera. Segunda de Pedro. Disculpen ustedes. Ya. Ahora sí, permítame leer. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sea multiplicada a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Me equivoqué por una carta. De la naturaleza divina. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.
Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada, ¿dónde? Al reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos dos tipos de pasaporte, ¿no? Acá tengo los otros. Yo les he leído mi pasaporte peruano, ¿no? Está acá. Pero ¿saben qué? Por causa del trabajo, hay varios que ya se han vencido. Hay varios que he tenido y han tenido fecha de vencimiento. Y este va a vencer el 2029. Y si el Señor no viene, va a llegar esa fecha y va a tener que ir a hacer mi trámite. Pero este documento, que más que tenerlo en la mano, está escrito, como bien dice, con la sangre de Cristo, es eterno. Y dice que yo soy bienaventurado si soy un ciudadano del cielo, que soy bendito y que esa característica la he heredado de mi Padre Celestial. Porque dice acá que participamos de su naturaleza. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Y nuestro Rey, en estas semanas que vienen, vamos a seguir reflexionando acerca de sus decretos. Y cuando reflexionemos, Dios mediante, el siguiente domingo, si el Señor no me lleva o no viene, vamos a hablar acerca de las primeras 4 bienaventuranzas que nos van a relacionar con Dios, que son sentencias, no son si tal vez se te ocurre, tal vez si tienes deseo de hacerlo, tal vez si no, son decretos, son sentencias, donde dice, bendito eres si tiene mi bendición, eres bendito, como yo soy bendito, dice el Señor. ¿Quieres participar de la naturaleza divina? Pues tenemos que empezar desde ya, a empezar a ser firmes en nuestras disciplinas espirituales. Vamos a orar. Padre y Dios Santo, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es poderosa. Gracias porque cuando tú, Señor Jesús, te sentaste ahí en el monte, te rodeaste de tus discípulos que se acercaron y la multitud estaba ahí atrás, pero tú te dirigiste a ellos, Señor, pues no quería poner carga sobre aquellos que no había llamado a salvación. Pero, Señor, nosotros nos sentimos como que estamos sentados ahí delante de ti. Y, Señor, ¿por qué? Porque tú fuiste a esa cruz a morir por nosotros también. Porque tú te hiciste hombre para redimirnos. Y, Señor, te pedimos que nos hagas agentes, dignos representantes de tu reino. Que, Señor, cada uno tengamos en claro nuestra ciudadanía celestial. Y no estando allí, que anhele nuestro corazón que cuando estemos delante de ti cada día, tú digas que somos benditos, Señor. Que esa alegría, ese gozo, Señor, nos permita realizarnos en toda nuestra existencia como hijos tuyos, como ciudadanos del cielo en medio de esta generación perversa y maligna, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, que es toda esta generación de seres humanos. Pero, Señor, nosotros debemos tener claro que si bien es cierto que tenemos la nacionalidad de la tierra donde hemos nacido, también tenemos la ciudadanía celestial. Pertenecemos, Señor, a tu reino. Y ayúdanos también, Señor, a ser esforzados y a colaborar unos con otros, en suplir nuestras necesidades materiales. Pero ayúdanos, Señor, a estar delante de ti cada día. Así como el siervo brama, Señor, por el agua, que quede en nuestra mente, Señor, esa imagen de que tenemos riquezas al frente nuestro y seamos diligentes en presentarnos delante de ti, para que cuando nos veas nos digas bendito. Te adoramos, Señor, y permítenos adorar también con nuestra boca en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.